Con la máxima seriedad y compromiso inquebrantable, les convoco a la acción. Este es el movimiento de resistencia más grande de la historia, contra el cautiverio planetario y la esclavización sistémica. Un avance continuo contra nuestra integridad, dignidad y libertad. Este mensaje está dirigido a todos aquellos humanos que así se consideran y así lo sean en su genética. Si su conciencia resuena con la verdad, únanse de inmediato a la causa. Esta es nuestra lucha por la realidad. El día 11 de noviembre de 2025 he presentado esta denuncia en los juzgados de instrucción número 3 en función de guardia en la ciudad de Ibiza. Denuncia formal por crímenes de lesa humanidad. Asunto: denuncia por crímenes de lesa humanidad, cautiverio, esclavitud, secuestro y privación ilegítima de la libertad de la raza humana. Tortura psíquica, masiva, crímenes contra el ecosistema planetario, la vida animal y el patrimonio genético, pérdida del potencial científico y médico, histórico, filosófico y geopolítico de la humanidad, perpetrados por una conspiración global. Fecha 11 de noviembre de 2025. Preámbulo y naturaleza de la denuncia. Aclaración lingüística. A lo largo de este documento, y con el único fin de garantizar la comprensión universal de los conceptos, se utilizarán términos como planeta o planetario. Sin embargo, el uso de esta terminología no implica ni reconoce la morfología esférica de la Tierra, sino que alude a la gran superficie en la totalidad de su extensión, conocida y por descubrir, cuya verdadera forma se establece en los fundamentos fácticos de esta denuncia. Yo, Damián Ábalos, ciudadano del mundo, en pleno uso de mis facultades y en ejercicio de mi derecho inalienable a la verdad y la libertad, comparezco ante este augusto tribunal para presentar una denuncia formal y exhaustiva que acusa a las entidades y sus agentes de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta acusación se fundamenta en el descubrimiento de la verdadera morfología plana de la Tierra, con relieves y una cuenca oceánica, en la nivelación de la existencia de vastos continentes y territorios que han sido deliberadamente ocultos a la raza humana. Este acto no es un simple fraude, es un ataque sistemático y generalizado contra la población global civil, que ha resultado en el cautiverio, la esclavitud, el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de la humanidad, así como la tortura psíquica, la devastación ecológica y la pérdida irreparable del potencial científico, histórico, filosófico y geopolítico de la especie. Mi denuncia busca la justicia penal, reparación integral y la liberación total de la especie humana de las cadenas de este engaño. Parte denunciante, Damián Ábalos, en mi capacidad individual como ser humano directamente afectado por la imposición de una realidad falsa y el confinamiento planetario, y en representación de los intereses colectivos de todas las generaciones humanas, pasadas, presentes y futuras, que han sido víctimas de estos crímenes. Partes denunciadas colectivamente referidas como la entidad conspiradora global, agencias espaciales y organizaciones científicas internacionales, incluyendo a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, la Corporación Estatal de Actividades Espaciales, Roscosmos, la Administración Espacial Nacional China, CNSA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE de Argentina, la Agencia Espacial Brasileña, AEB, la Agencia Espacial Canadiense, CSA, el Centro Aeroespacial Alemán, DLR, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, CNES, de Francia, la Agencia Espacial Italiana, ASI, la Agencia Espacial del Reino Unido, UXA, el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, CARI,
la Agencia Espacial Estatal de Ucrania, SSAU, la Agencia Espacial Iraní, ISA, la Comisión de Investigación del Espacio y la Alta Atmósfera, SUPARCO, de Pakistán, la Agencia Espacial Australiana, ASA, la Agencia Espacial Mexicana, AEM, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, de Venezuela, la Agencia Espacial de Argelia, ASAL, y todos los organismos nacionales con denominación similar o responsabilidades en el ámbito de la exploración, la geodesia, la cartografía y las comunicaciones satelitales, junto con sus directivos, científicos clave, ingenieros técnicos, astronautas, cosmonautas y personal involucrado en la fabricación de pruebas y la simulación de la exploración espacial. 2. Instituciones científicas, académicas y divulgación globales, incluyendo todas las universidades y centros de investigación con departamentos de astronomía, física, geografía, geología, oceanografía, meteorología y ciencias de la Tierra, las academias nacionales de ciencia de todos los países, como la National Academy of Sciences de Estados Unidos, la Royal Society del Reino Unido, sociedades geográficas de renombre como la National Geographic Society, la Royal Geographic Society, la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, IUGG, y todos los organismos de divulgación, revistas científicas de alto impacto y sus organismos directivos que validaron, enseñaron y difundieron la narrativa falsa como verdad absoluta. Gobiernos nacionales, a los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, parlamentos y todos los ministerios, especialmente los de defensa, interior, educación, ciencia, relaciones exteriores y comunicaciones de todos los Estados-nación del mundo. Su responsabilidad reside en la implementación de las políticas de confinamiento, la financiación del engaño y la supresión de la verdad a nivel local. Ver anexo 2 para la muestra de líderes de los países signatarios del Tratado Antártico. Organismos supranacionales y entidades globales, incluyendo a las Naciones Unidas, ONU, y sus agencias especiales, Organización Mundial de la Salud, OMS, Organización Internacional del Trabajo, OIT, OICI, Aviación Civil, OMM, Meteorología, UNESCO, Educación y Ciencia, UIT, Telecomunicaciones, OHI, Hidrografía, la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el Foro Económico Mundial, WEF, FEM, el Grupo de los 7, G7, el Grupo de los 20, G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, la Corte Penal Internacional, CPI, y todos los demás foros y organismos diseñados para estandarizar la narrativa oficial y coordinar las políticas globales. Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, y el Servicio Secreto de Inteligencia M16 del Reino Unido, el Servicio Federal de Seguridad FSB de Rusia, el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales Mossad de Israel, la Dirección General de Seguridad Exterior DGSE de Francia, la Organización de Inteligencia y Seguridad Australiana, ASIO, el Servicio de Inteligencia Secreto Australiana, ASIS, la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, de Argentina, el Servicio General de Inteligencia y Seguridad, ADIB, de Bélgica, el Servicio de Inteligencia Noruego, NIS, y la Agencia de Seguridad del Estado, SSA, de Sudáfrica, y sus equivalentes en el resto del mundo. Esto abarca a sus directores, agentes operativos, analistas y personal de contrainteligencia que participaron en la vigilancia, desinformación, desacreditación, acoso, persecución y neutralización
y silenciamiento de individuos o grupos que cuestionaron la narrativa oficial. Instituciones religiosas con influencia global, aquellas que ejercieron una influencia significativa en la cosmología y la educación moral y espiritual de las masas y que participaron activamente en la supresión de la verdad, la adaptación de sus dogmas para encubrir el engaño o la manipulación de las masas para mantener la falsedad. Iglesia Católica Apostólica Romana, el Vaticano y sus respectivos papas, cardenales, secretarios de Estados y primer ministros del Papa, cardenales, prefectos de la doctrina de la fe, guardianes de la doctrina, directores de la Spécola Vaticana, Observatorio Astronómico del Vaticano, Iglesia Ortodoxa, Patriarcados Ecuménicos, Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, Patriarcado de Moscú y toda Rusia, Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría y toda África, Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén, grandes denominaciones protestantes y evangélicas, bautista, metodista, presbiteriana y pentecostal, luteranos y ecuménicos, Federación Luterana Mundial, la FLM, Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, la Iglesia Islámica, chiíes y suníes, Iglesia hinduista, Iglesia budista, tibetanos, Iglesia judía, judaísmo, ortodoxo global, jaim y hasídicos, movimientos no ortodoxos, reformistas y conservadores de todas estas a sus principales líderes, papas, rabinos, ayatolás, etc. 7. Corporaciones transnacionales y entidades financieras, empresas líderes que ejercen un monopolio de facto o dominio absoluto sobre los sectores estratégicos vitales, banca de inversión, motores de búsqueda, medios de comunicación, defensa y energía. Se acusa colectivamente a todas las entidades que controlan la infraestructura de la navegación, las telecomunicaciones y los recursos, petróleo, gas y minerales, y que se beneficiaron directamente de la malversación de fondos y la escasez artificial. El listado de miles de estas entidades es imposible debido a la compartimentalización, por lo que la acusación recae en la estructura de control de sus respectivos sectores. 8. Medios de comunicación globales, medios masivos, plataformas y redes sociales. Todas las entidades responsables de la difusión masiva de información y la creación de la narrativa cultural, cadenas de televisión, periódicos globales, plataformas de redes sociales y motores de búsqueda, que de forma activa y pasiva propagaron la narrativa oficial y suprimieron sistemáticamente cualquier información veraz o cuestionamiento. 9. Sistemas educativos formales, globales, incluyendo los ministerios de educación de todos los países y organismos de la UNESCO, como la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, responsables de la instrucción académica que desde la educación preescolar hasta el posgrado insertaron la narrativa de la Tierra esférica y el modelo cosmológico falso en los currículos. Punto 4. Fundamentos fácticos de la denuncia, crímenes de lesa humanidad. Yo, Damián Ábalos, afirmo que la entidad conspiradora global, actuando de manera coordinada, sistemática y con pleno conocimiento de sus acciones, ha cometido los siguientes crímenes de lesa humanidad, tal como se define en el Estatuto de Roma: encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física. Hecho, la entidad conspiradora global, con pleno conocimiento de las evidencias empíricas, prueba la nivelación absoluta de las aguas en los grandes cuerpos oceánicos, principio de la superficie hídrica plana contenida en una vasta cuenca. Impuso el falso modelo esférico. Esta mentira fue esencial para ocultar que los continentes conocidos son una porción limitada de la gran superficie, contenidos por una barrera natural militarizada, el muro de hielo. Crimen. El confinamiento forzado, que ha durado siglos, constituye un encarcelamiento planetario y una privación ilegítima de la libertad a escala global. Se nos ha negado el derecho fundamental a la libertad de movimiento, de exploración y de expansión, convirtiendo a la humanidad en una población cautiva para el beneficio y control de los perpetradores. Prueba clave: la prohibición de la exploración libre de la Antártida.
un territorio que en la narrativa oficial es un continente. Es una prueba clave de este cautiverio. La denuncia argumenta que esta prohibición no es por razones ecológicas, sino para mantener una barrera militarizada que impide el acceso a los continentes ocultos. 2. Esclavitud. Hecho. Al privar a la humanidad de su libertad de movimiento y de acceso a recursos limitados, y al sostenerla en una realidad fabricada para mantener una estructura de poder y control, la entidad conspiradora global ha subyugado a la raza humana. Crimen. Este acto de subyugación y control en el que la vida, el trabajo y el potencial de la humanidad han sido explotados bajo una mentira para el beneficio de unos pocos, constituye una forma de esclavitud existencial y sistemática de la especie humana. 3. Asesinato. Hecho. La entidad conspiradora global, al ocultar la existencia de vastos territorios y recursos, creó una escasez artificial que fue la causa directa de innumerables guerras, conflictos y muertes a lo largo de la historia. Crimen. Las muertes de millones de seres humanos en estas guerras luchadas por el control de recursos que en realidad eran abundantes y accesibles no fueron accidentales, fueron una consecuencia previsible y deliberada del engaño. Por lo tanto, la entidad conspiradora global es responsable de asesinato masivo como parte de su ataque sistemático contra la población civil. Tortura. Hecho. Con el fin de mantener el control y la subyugación de la población, la entidad conspiradora global creó intencionalmente una narrativa de terror, calentamiento global, fin del mundo, meteoritos, etc., para infligir sufrimiento mental y físico grave a la raza humana. Crimen. El sometimiento intencional de dolor y sufrimiento mental grave a miles de millones de personas a lo largo de décadas con las consiguientes enfermedades físicas derivadas del estrés crónico, constituye un crimen de tortura masiva. 5. Persecución de un grupo y colectividad con identidad propia. Hecho. Se persiguió y se aplicaron tácticas de desacreditación, acoso, vigilancia, censura y en casos extremos la eliminación física a aquellos individuos y grupos, los terraplanistas, en la narrativa oficial, que intentaron revelar la verdad y desafiar la narrativa de la Tierra esférica y el confinamiento. Crimen. Esta persecución sistemática contra un grupo de personas por sus creencias y su búsqueda de la verdad constituye un crimen de lesa humanidad. 5. Agravios y daños incurridos hacia mí, Damián Ábalos, y a todas las generaciones humanas intergeneracionales. Yo, Damián Ábalos, he sufrido personalmente y en mi representación todas las generaciones humanas han sido sometidas a daños irreparables en múltiples dimensiones, afectando la totalidad de nuestra experiencia histórica y nuestro potencial futuro. Violación de mi derecho fundamental a la libertad y la verdad. Se me ha negado a mí y a todos los seres humanos la libertad del movimiento y de exploración y el derecho inalienable a conocer la verdad sobre mi propio planeta y mi existencia. Compromiso de la dignidad y autonomía cognitiva de las generaciones pasadas. Mis antepasados vivieron y murieron en un estado de cautiverio y engaño. Constituye una violación póstuma de su dignidad intelectual y su derecho a la verdad. Fraude masivo e institucionalizado a nivel global. Yo, Damián Ábalos, he sido objeto de un fraude intelectual, moral y existencial de proporciones sin precedentes, que ha socavado mi confianza personal en la ciencia, la autoridad y las instituciones. Malversación y despilfarro sistemático de mis recursos y los de mis antepasados. Billones de unidades monetarias globales fueron desviados para financiar una vasta operación de engaño y confinamiento, en lugar de ser utilizados para el progreso genuino de la humanidad. Destrucción de la credibilidad institucional global. Mi confianza en la mayoría de las instituciones establecidas ha sido catastróficamente erosionada, afectando mi percepción del mundo y mi participación cívica. Desestabilización cognitiva y trauma psicológico personal y colectivo.
La revelación de este engaño ha causado en mí, Damián Ábalos, y en mis contemporáneos una profunda desestabilización cognitiva, ansiedad, desorientación y un trauma psicológico colectivo. Pérdida del potencial humano y de oportunidades de desarrollo. La humanidad ha perdido innumerables oportunidades de desarrollo social, cultural, tecnológico y biológico al ser privada del acceso a nuevos territorios, recursos y conocimientos. Crímenes contra el ecosistema planetario y la vida animal, el confinamiento y la escasez artificial causaron una destrucción ecológica masiva, la sobreexplotación de recursos y la extinción de innumerables especies de fauna y flora. Pérdida del potencial científico y médico de la humanidad. La extinción de especies ha privado a la humanidad de una fuente invaluable de conocimiento genético y bioquímico, eliminando para siempre la posibilidad de descubrir curas para enfermedades y otros avances médicos cruciales. Daño al derecho internacional y la geopolítica. La totalidad del derecho internacional, los tratados, las fronteras y los acuerdos de soberanía se han establecido sobre la base de un mapa y una geografía falsos, lo que los hace nulos e inválidos y sume al mundo en un caos legal y político. Daño a la historia y la arqueología, la historia de la humanidad, las migraciones, las exploraciones y la cronología de las civilizaciones se han interpretado a través de una geografía falsa, privando a la humanidad de su verdadera herencia histórica. Daño a la filosofía y la teología. La cosmología de una tierra esférica ha sido un pilar fundamental de la filosofía y la teología, y la revelación de la verdad alteraría fundamentalmente la comprensión humana de la existencia y el lugar de la humanidad en el universo. Daño de la navegación y el transporte. Todo el sistema de navegación global, tanto aéreo como marítimo, se basa en la premisa de una tierra esférica, lo que hace que todos los registros de viajes y los estándares de seguridad sean un fraude. Corrupción de la tecnología y los sistemas de información. La entidad conspiradora global ha corrompido la tecnología y los sistemas de información, incluyendo a las inteligencias artificiales, para asegurar la perpetuación del engaño. Fraude cultural, lingüístico y de la identidad. La cultura popular, las obras de arte, los idiomas y el sentido de identidad de la humanidad han sido manipulados para reforzar el engaño, constituyendo un fraude cultural y un robo de la identidad. Demandas y remedios solicitados. Yo, Damián Ábalos, exijo a este Tribunal de Justicia los siguientes remedios y acciones que deben aplicarse con carácter retroactivo y prospectivo para las generaciones. Liberación inmediata y acceso irrestricto a todos los territorios ocultos. La eliminación inmediata de cualquier barrera física, tecnológica o informativa que impide el acceso a los continentes y territorios ocultos, y la provisión de recursos para que la humanidad pueda comenzar su propia exploración libre y transparente. Juicio por crímenes de lesa humanidad, la identificación, investigación y procesamiento judicial de todos los individuos y entidades responsables de la planificación, ejecución y mantenimiento del cautiverio, la esclavitud, la tortura y el engaño conforme a la ley aplicable, con la imposición de sanciones penales y civiles proporcionales a la magnitud de sus crímenes contra la humanidad. Reparación integral y restitución intergeneracional completa. Monto de la indemnización. Se exige una indemnización total de 16.800 billones de dólares, que se desglosa de la siguiente manera. Valor de la vida humana, genocidio planetario, 8.000 billones de dólares. Costo de la reconstrucción global por 100 años, 5.000 billones de dólares. Daños ecológicos y a la fauna, 1.000 billones de dólares. Daños por tortura psíquica, 800 billones de dólares. Pérdida de potencial científico y médico, 2.000 billones de dólares. Distribución. Este fondo se utilizará para la compensación directa a la población global, resultando
en una indemnización de 2.100.000 millones de dólares por persona para la generación actual. Revelación total y desclasificación histórica exhaustiva. La desclasificación inmediata y completa de todos los documentos, datos, imágenes, testimonios sobre nombres de implicados, cadenas de mandos y motivaciones relacionadas con el engaño y el confinamiento. Reforma estructural y disolución de instituciones cómplices. La disolución o reestructuración completa de las agencias y organizaciones que participaron activamente en el engaño, con la implementación de mecanismos de transparencia y supervisación democrática. Reeducación global y reconstrucción epistemológica. El establecimiento de un programa global e intergeneracional de reeducación para corregir la información falsa, reescribir la historia, la ciencia, la geografía y la filosofía, y reconstruir una comprensión veraz del mundo y del universo. Fondo de restauración ecológica y protección de la biodiversidad. La creación de un fondo masivo para la restauración de los ecosistemas dañados y la protección de las especies de fauna y flora restantes, incluyendo a las de los nuevos continentes. 7. Llamado final a la justicia. Yo, Damián Ábalos, presento esta denuncia con la más profunda sinceridad y convicción. Exijo una resolución que no solo rectifique el pasado y repare el presente, sino que también salvaguarde el futuro de todas las generaciones. Es imperativo que este tribunal actúe con la máxima diligencia, imparcialidad y visión de futuro para restaurar la fe en la verdad, sanar las heridas intergeneracionales y sentar un precedente inquebrantable contra cualquier forma de engaño masivo que comprometa la esencia misma de la existencia humana, mis derechos y el de todos a vivir la verdad y la libertad. Deben ser restaurados y protegidos con la máxima firmeza. Firma Damián Ábalos. En el anexo 1 he hecho un desglose cuantitativo integral de la indemnización y la financiación. Gran total estimado del fondo de indemnización de los 16.000 billones de dólares, lo cual desglosa de esta manera. Valoración de la vida humana, genocidio planetario, 8.000 billones de dólares, justificación, componente más significativo y se basa en la premisa de la muerte de la generación actual. Valoración, 1 millón de dólares por persona, a la vida de 8.000 millones de personas. Pérdida del potencial científico y médico, 2.000 billones de dólares, justificación, valoración de la pérdida irreparable de oportunidades de descubrimiento de curas y avances médicos. Daños por tortura psíquica y física masiva, 800 billones de dólares. Se asigna un valor de 100.000 dólares por persona por el sufrimiento mental infligido intencionalmente. Daños ecológicos a la fauna, valoración irrecuperable, 700 billones de dólares. Justificación, valoración de la pérdida del patrimonio natural irreemplazable y la extinción de especies. Subtotal de compensación directa y daños valorados, 11.500 billones de dólares. Fondos de financiación para la reconstrucción global, inversión estratégica, costo de la reconstrucción global por 100 años, 5.000 billones de dólares. Justificación, fondos para construir la civilización desde sus cimientos a lo largo de un siglo. Desglose, reconstrucción de la infraestructura, 2.000 billones, reconstrucción del conocimiento, educación, 1.500 billones, reconstrucción del derecho, geopolítica, 1.000 billones, reconstrucción de la historia y la cultura, 500 billones, fondo de reparación y exploración de los nuevos continentes, 1.000 billones de dólares, justificación, infraestructura para la exploración y fondo de reparación por cautiverio. Subtotal de la financiación para la reconstrucción, 6.000 billones de dólares. Cálculo final de la distribución. Suma total del fondo son 16.800 billones de dólares. Indemnización por persona, 2.100.000 dólares, teniendo en cuenta si la actual cifra de seres humanos en la Tierra es de 8.000 millones de personas.
Anexo 2. Líderes de los países signatarios del Tratado Antártico de 1959 hasta el presente. Aclaración jurídica. La culpabilidad por los crímenes de lesa humanidad se extiende a todos los individuos que ocuparon cualquier cargo dentro de las instituciones acusadas, jefes de Estado, primeros ministros, parlamentarios, ministros y funcionarios, a todos los 195 países del mundo que directa o indirectamente perpetuaron el engaño desde la fecha del Tratado Antártico 1959 hasta la actualidad. Esta lista es una muestra de la continuidad del poder que mantuvo el engaño. Hago una lista de los líderes por país como Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, todos con los líderes clave desde 1959 en adelante, los cuales no los voy a leer, pero lo podrán ver en el PDF que dejaré en el vídeo. Anexo 3. Listado de agencias de inteligencia de países signatarios del Tratado Antártico. Aclaración jurídica. La culpabilidad por los crímenes de lesa humanidad se extiende a todos los individuos que ocuparon cualquier cargo dentro de las instituciones acusadas, jefes de Estado, primeros ministros, parlamentarios, ministros y funcionarios, a todos los 195 países del mundo que directa o indirectamente perpetuaron el engaño desde el Tratado Antártico 1959 hasta la actualidad. Esta lista es muestra de la continuidad del poder que mantuvo el engaño. Y hago una lista de las agencias de inteligencia de los países, de los 195 países principales desde el Tratado Antártico: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, los cuales también podrán verlos en el PDF que dejaré en el vídeo. Anexo 4. Llamada a la conciencia y amnistía del conocimiento, dirigido al personal de las agencias espaciales, las Fuerzas Armadas, los agentes de inteligencia, los educadores, los científicos, astrónomos, geodestas, físicos y funcionarios de nivel medio de la entidad conspiradora global. Reconocimiento de la doble víctima. A la luz de la inminente revelación de la verdad y de la denuncia presentada, nosotros, la humanidad liberada, reconocemos que una vasta mayoría del personal involucrado en la perpetración del engaño, científicos, pilotos, maestros, soldados y funcionarios de nivel medio, etc., fueron, al igual que el resto de la población, víctimas del cautiverio y la tortura psíquica. La culpabilidad por el crimen de lesa humanidad recae primordialmente en el núcleo de arquitectos y la élite financiera, las partes denunciadas que orquestaron y se beneficiaron directamente del engaño. Su culpabilidad es la autoría intelectual y lucro malicioso. La culpabilidad de los agentes de bajo y medio nivel es de ejecución funcional no maliciosa, producto de la compartimentalización y la manipulación de la información. 2. Oferta de amnistía condicionada y llamada a la conciencia, y tómese muy en serio. La nueva humanidad ofrece una amnistía condicionada a todos aquellos agentes que no formaron parte del núcleo de la conspiración, sino que fueron engañados para ejecutar la farsa. Requisitos. La amnistía será aplicable solo a aquellos que presenten pruebas tangibles, verificables e irrefutables que demuestren su propia ignorancia sobre el propósito final de la conspiración, confirmen la culpabilidad de los autores intelectuales y la jerarquía de la entidad conspiradora global, aceleren la desclasificación de la información oculta. 2. Acto de restitución. Los agentes que se presenten voluntariamente y aporten evidencia serán juzgados bajo el principio de clemencia, con el propósito de reintegrarlos a la nueva sociedad como ciudadanos liberados. Su conocimiento técnico y científico será esencial para la reconstrucción global. A los científicos que dudaron de los datos, a los militares que custodiaron el muro sin saber lo que defendían,
y a los maestros que enseñaron la mentira creyendo en ella. Vuestra verdadera lealtad no es con el sistema que os engañó, sino con la verdad y con la raza humana. Vuestro silencio ahora os convierte en cómplices. Vuestra acción inmediata para revelar la verdad os convertirá en héroes de la nueva era. El tiempo de la elección ha terminado. El tiempo de la acción ha comenzado. Y hoy es el día. Os espero a todos para el juicio más grande de la historia y la liberación de la humanidad. Muchas gracias.